8 de la mañana con 35 minutos, 8 de la mañana con 35 minutos. Tengo el gusto de saludar a esta hora de la jornada, abriendo con mucha gente, escuchando y viendo en sus casas, en todas las plataformas de Polar, porque hay mucho interés, hay mucha ansiedad, también nerviosismo en algunos sectores, hay que decirlo. Por eso es muy bueno conversar con quienes saben o que quienes pueden darnos también una orientación. Está el presidente del Colegio Médico en línea, Gonzalo Sáez. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buen día. Muchas gracias por recibir nuestra llamada. Hola, muy buenos días. Ya tenemos el segundo, ayer ya se confirmó el segundo caso. Te quiero preguntar primero tu sensación de esto de que se le haya dicho, porque mucha gente dice, bueno, si se diagnosticó mal a una persona, como fue Leo Casteca, quien entrevistamos ayer en la mañana acá y nos contó toda su experiencia, su mala experiencia en rigor, podría haber un diagnóstico que a alguien le dijeron que no tenía y en realidad sí tenía. Hay muchas dudas que saltan cuando se diagnostica mal a una persona, sobre todo en estos momentos, Gonzalo. ¿Cuál es tu sensación? Sí, bueno, ese fue un error humano del Instituto de Salud Pública y no fue un error del examen. En general, el examen tiene alta sensibilidad y alta especificidad, o sea, es un examen que es capaz de demostrar efectivamente si hay presencia o no de coronavirus, porque lo que hace es buscar el material genético del virus y demostrar que existe, digamos. Entonces, si el examen sale positivo, es muy poco probable que ese examen sea positivo por otra causa. Ahí el error fue del informe, fue un error humano al informar. Pero esperemos que esto no se vuelva a repetir. La verdad es que yo creo que al principio los errores pueden existir, pero se han ido corrigiendo, y la verdad es que yo diría que en ese sentido tenemos los protocolos son bien claritos y no debiera haber errores como ese en el futuro. Ya, se están cumpliendo los protocolos. Es interesante eso, porque ayer mientras hacíamos el programa, por ejemplo, el aeropuerto estaba lleno, no colapsado, pero con mucha gente aglomerada, o sea, a mucho menos de 1 metro de distancia, y no había nadie fiscalizando, alguien tomando la temperatura. Te lo pongo como ejemplo para preguntarte si estamos o Salud está cumpliendo o se están cumpliendo los protocolos que son necesarios para una situación como esta. Sí, a ver, yo en esto quiero explicar bastante bien que los protocolos de salud, los que ocurren dentro del hospital para cuando tengamos que recibir enfermos, están súper bien armados. Tenemos la suerte de tener muy buenos profesionales, tener 2 infectólogos en la región, y por lo tanto cuando empiezan a aparecer casos con más frecuencia, que van a aparecer sin ninguna duda, tenemos los protocolos y tenemos un plan de contingencia que está bastante bien elaborado y creo que debiera dar resultados para un número importante de pacientes, pero no para un gran pic de pacientes. Los protocolos que tienen que ver con la contención a nivel de los aeropuertos, a nivel de los puntos de entrada, esos no dependen del área de salud, y además tenemos poco personal para la fiscalización efectiva, y es por eso que cada persona se transforma en su propio fiscalizador de alguna manera. Por ejemplo, no es muy entendible de que, a pesar de que haya aglomeraciones por uno u otro motivo, la gente no mantenga 1 metro de distancia entre uno y otro. Eso es pura irresponsabilidad individual. Y nosotros tenemos que pelear con eso, porque la verdad es que las medidas de protección individual han logrado ser efectivas en la mayoría de los países cuando las cumplen la gran mayoría de los ciudadanos. No nos sirve que la mitad de los ciudadanos cumplan las medidas. Esto es como las vacunaciones. Si tú no alcanzas un umbral alto, no logras el efecto esperado. Entonces, necesitamos que casi toda la gente cumpla con las medidas que son bien simples. Lavado de manos muy frecuente, no tocar superficie, mantenerse a 1 metro de otra persona por lo menos, tratar de mantenerse en la casa sin salir a ninguna parte si es que no es estrictamente necesario, aislar, ojalá confinar en sus casas a los adultos mayores, que es fundamental. Los adultos mayores son los que más riesgo corren y ellos deberán mantenerse en sus casas sin salir. Esas medidas son efectivas y nos permiten lo que se llama aplanar la curva. Eso significa que todos los casos que se van a presentar no se presenten en un par de semanas, sino que se presenten a lo largo del tiempo, porque si no, no tenemos ninguna opción de responder a la epidemia. Va a pasar exactamente lo que está pasando en España, lo que pasó en Italia, de que la concentración de pacientes es tan alta que no tenemos ventiladores mecánicos para responder a todos los que necesitan ventilación mecánica, ni todas las camas UCI para todos los que van a necesitar camas UCI. Pero si tú lo alargas en el tiempo,
tú puedes dar de alta a un paciente para ingresar otro y esta cosa se hace más suave y entonces el sistema de salud es capaz de responder a la alta demanda. Eso para mí es fundamental y es por eso que nosotros hemos sido muy majaderos en que se adelanten las medidas que se empiezan a pensar. En esto, uno de los directores de la Organización Mundial de la Salud dijo, el error más grande en una epidemia es tratar de ser precavidos o tratar de ser poco audaces. Aquí no hay que tener miedo a equivocarse, es preferible tomar medidas de más, porque las medidas que hoy día nos parecen extremas, mañana nos van a parecer insuficientes. Entonces, la suspensión de clases fue importante, pero fue presionada por la sociedad científica y fue acogida por los alcaldes antes que por el gobierno. Sí. Ahora estamos pidiendo el cierre de la ciudad y también es una medida que disminuye el contacto de la gente, porque tú disminuyes al máximo el tráfico y por lo tanto la posibilidad que un infectado tenga contacto con otras personas disminuye. Ese es el objetivo de pedir esta cuarentena nacional. Hay regiones que ya están más complicadas como Santiago, Concepción, Chillán, pero a nosotros nos va a tocar igual si esto llega de todas maneras. No hay manera de que nos libremos de la epidemia. Quizás el único punto donde esto podría ser posible a lo mejor es en Isla de Pascua, que ellos cerraron la isla y están muy alejados de Chile, pero el resto nos va a llegar de todas maneras. Así que tenemos que prepararnos con las medidas personales, el distanciamiento social, la confinación de los adultos mayores y ojalá evitar absolutamente el tráfico de personas. La circulación de personas es el factor más importante para la propagación de la enfermedad. A mí me encantaría que lográramos con pura disciplina que en una semana más Punta Arenas se viera como se ve en las imágenes de Venecia o de Florencia o de Milán, donde no se ve un alma en la calle. Venecia es impresionante, salieron en las partes de agua de Venecia, hasta cocodrilos, vi fotos en el día de ayer, cisne, cocodrilos, peces, porque no hay gente. Ahora, esto se hace o se logra, se consigue, no solamente con la responsabilidad individual, Gonzalo, sí también cerrando aeropuertos, por ejemplo, entrada de turistas, etcétera. Por supuesto. Ahora, el tema está en que si llega un turista que no cumple la cuarentena, la posibilidad de fiscalización es baja, porque uno no le puede poner un carabinero de punto fijo para obligarlo a cumplir la cuarentena. Sin embargo, cuando se anuncian medidas punitivas, con multas muy altas, como ocurre en los países de Europa, y tienes a la policía fiscalizando en las calles, entonces sí se cumple, porque nadie va a querer pagar una multa de $500 por andar paseando y vitrineando por las calles sin un sentido específico. Por eso es que nosotros necesitamos una presencia fiscalizadora y una acción normativa del Estado más potente. Ayer el presidente, cuando decide que estamos en estado de calamidad nacional o de emergencia, y lo único que significa es que tiene las atribuciones para limitar el tráfico de personas, pero la circulación de personas, pero no tiene, pero solo se entrega la facultad, pero tiene que ejercerla. Entonces nosotros pensamos cómo vamos a hacer para disminuir, por ejemplo, la circulación de personas entre regiones, y tenemos que evaluar si en algún minuto corresponde limitar la circulación dentro de la región, por ejemplo, con Natalia y Porvenir. Williams no, porque Williams es prácticamente depende exclusivamente de Punta Arenas y la cantidad de personas que circula de un lado a otro es muy pequeña, pero necesitamos pensar rápidamente con el Comité de Emergencia Regional si eso va a ocurrir y si nos vamos a adelantar a los hechos o vamos después a estar lamentando la sobresaturación de las camas de UCI. A ver, la gente tiene muchas dudas y muchas consultas, Gonzalo. Por ejemplo, alguien me escribe por acá respecto, bueno, me dice, hace 15 días que estoy recorriendo el centro en busca de mascarillas y alcohol gel, me dice Bernardita, no encontré porque no han llegado y me dicen que hay quiebre de stock a nivel nacional. Eso me lo dijeron a mí también. Bueno, entonces, ¿por qué no nos enseñan
para ver cómo se hacen mascarillas. Quizás allí encontramos la solución entre todos y también nos ayuda o nos sirve de terapia. ¿Uno puede hacer una mascarilla o eso es un mito, Gonzalo? ¿O se puede hacer mascarilla en la casa ya que no hay en el comercio? Miren, yo en esto voy a ser majadero, pero la mascarilla transmite una falsa sensación de seguridad. Y hay mucha gente que anda en la calle con su mascarilla y con eso se siente segura. ¿Sabes qué? Eso también es importante desde el punto de vista psicológico, pero la evidencia científica y lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es no usar mascarilla. Y por una razón que es bien simple. Cuando uno no tiene costumbre, como los que operamos, por ejemplo, cuando uno no tiene costumbre de usar mascarilla, se está llevando las manos a la cara muchas veces. Ustedes pueden ver los videos en YouTube, hay muchos videos de gente que usa mascarilla y se toca la cara 20 veces. Entonces, esta falsa sensación de seguridad hace recomendable que no se use mascarilla, y los que usan mascarilla son los enfermos, los que cuidan enfermos de coronavirus y el personal de salud que examina enfermos con coronavirus. Si ustedes vinieran al hospital, por ejemplo, verían que la gente dentro del hospital, los funcionarios en general, no utilizan mascarilla. Utilizan mascarilla aquellos que ven pacientes de muy alto riesgo, como en oncología, pacientes inmunodeprimidos, pero o los otorrinos que están muy cerca de la cara de otra persona, otorrinos y oftalmólogos, que son médicos de personal de alto riesgo. Pero la gente en general no tendría por qué usar mascarilla. La mascarilla además a los 20 minutos está humedecida y pierde su efectividad. Entonces no tiene sentido que la gente haga un verdadero viacrucis buscando mascarilla. Yeah. Eso es una cosa. El alcohol gel sirve cuando uno sale a la calle porque no tiene la opción de andarse lavando las manos en cualquier parte. Entonces el alcohol gel cumple la función, no sé, por ejemplo, si voy al supermercado y voy a tomar el carro y después voy a pasar los productos y durante ese momento, durante todo ese rato, tengo que evitar llevarme las manos a la boca, a los ojos o a la nariz, que son los puntos de entrada del virus, y con eso basta. O sea, si nosotros somos capaces porque por las manos no entra el virus nosotros con las manos nos lo llevamos a la boca o a la nariz o a la conjuntiva ocular, pero en las manos por sí mismo no entra el virus. Entonces, cuando tocamos superficies que pudieran estar contaminadas, porque el virus, la verdad es que vive en superficie o se mantiene activo en superficie durante muchas horas, si tocamos superficies, el alcohol gel nos ayuda para desinfectarlo, pero si luego vamos a volver a tocar la superficie, nos volvemos a contaminar. Entonces, basta con el lavado de manos. Si nosotros somos capaces de salir, tocar un objeto, después volver a la casa sin tocarnos la cara y ahí lavarnos con agua y jabón durante 20 segundos, con eso basta. No es imprescindible el alcohol gel. Y bueno, ¿y cómo evitamos el uso de alcohol gel? No saliendo de la casa. Si uno no sale de la casa no necesita usar alcohol gel, porque en la casa uno tiene disponibilidad de agua y jabón, y el jabón es absolutamente útil contra el coronavirus, porque la cápsula del coronavirus es tremendamente susceptible a ser disuelta por el jabón común y corriente. Ahora, a ver, a propósito de eso, Gonzalo, qué interesante lo que estás contando, y la gente me dice exactamente lo mismo. Si yo llego a estar, esto es un supuesto, si yo llego a estar con una persona con coronavirus, y después de esa reunión que tuve con esa persona que tiene supuestamente coronavirus, yo me lavo las manos, me lavo la cara con jabón, ¿soy inmune al coronavirus o ya lo agarré antes de poder ocupar el jabón a los 15, 20, 30 minutos después o a la hora después? No, si tú estuviste con una persona con coronavirus, tienes que de partida hay que tomar en cuenta que cualquier persona que no conocemos, o en realidad cualquier persona que está cerca de nosotros puede tener coronavirus, porque ya estamos en fase 4, lo que significa que ya asumimos de que hay circulación libre del virus dentro de la comunidad. O sea, no solamente nos tenemos que cuidar de casos extranjeros, sino que nos tenemos que cuidar de casos locales. Entonces, cualquier persona uno tiene que considerar que está contagiada con coronavirus. Y es por eso que nosotros tenemos que mantenernos a más de 1 metro al conversar con una persona, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el coronavirus es un virus pesado. Cuando uno habla, suponiendo que yo estoy infectado, por ejemplo, yo al hablar emito partículas de saliva contaminadas, pero esas partículas antes de 1 metro caen más bajo que el nivel de tu
de tu cara, de tu boca, nariz o conjuntivo ocular, porque el virus es pesado. Entonces, si tú te fijas, la superficie que pudiera quedar contaminada es tu ropa, por ejemplo, si estamos conversando los dos. Sí. Y es por eso que el distanciamiento social no es absolutamente efectivo a menos que sea acompañado de la confinación, o sea, de tratar de no juntarse con otras personas. Por eso es que yo le agradezco mucho a los medios de comunicación esta modalidad que han adoptado de hacer las entrevistas por vía remota, por teléfono, por videollamada, porque evitamos la circulación de las personas. Tú no sabes si yo estoy infectado, yo no lo sé, porque el periodo asintomático puede durar hasta 14 días. Y yo puedo ser contagioso alrededor de 2 días antes de que se presenten los síntomas. Entonces, es importante esto estar lo más separados posible. Pero no significa que si tú tienes contacto con alguien, inmediatamente vas a adquirir el coronavirus. Si estas partículas caen en tu ropa, bueno, tú al llegar a tu casa, te sacas la ropa. Esto es una medida también que ha sido efectiva. Cuando uno llega a su casa después de salir, tratar de tirar la ropa al lavado. Incluso algunos recomiendan darse una ducha suavecita y lavarse las manos con agua y jabón. No te vas a contaminar porque no estés usando mascarilla, porque como te digo, si estás a más de 1 metro, el virus no va a viajar horizontalmente hacia tu cara, sino que va a caer a la distancia de 1 metro, ya va a caer por debajo del cuello, y por lo tanto ya no tienes este peligro de contaminación inmediata. Gonzalo, me escriben de un par de SECOF y algunos consultorios, más allá de que no han llegado las vacunas, todavía no están las vacunas en los consultorios. Ayer se entregaron la mitad de las vacunas que se habían entregado el día lunes. Me están hablando de que, ya, tú explicaste lo de las mascarillas, me están contando funcionarios de los consultorios de que muchos no pueden usar mascarillas porque les han dicho que solo son para los usuarios y que no hay suficientes insumos. ¿Tú tienes información de eso? A ver, respecto a las mascarillas, vuelvo a repetir. Yo ayer me puse en contacto con gente de atención primaria para explicarles, y lo que me han dicho los infectólogos, no requieren uso de mascarilla. Los funcionarios, por supuesto, que están muchos asustados, y los médicos, las enfermeras, los técnicos paramédicos de los consultorios, todos los que son, como quien diría, la primera línea de atención de pacientes, están asustados de poder contagiarse. Pero la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud, los organismos técnicos, el Colegio Médico, no recomiendan el uso de mascarilla en forma habitual. Así que ese no debiera ser un punto a debatir. Respecto de las vacunas, ¿por qué es tan importante la vacunación contra la influenza? Porque el problema que nosotros vamos a tener como sistema de salud es que si se nos junta una epidemia de influenza más la epidemia de coronavirus, ahí sí que no tenemos camas disponibles, o sea, ahí sí que el sistema colapsa. Y es por eso que este año se ha hecho el esfuerzo de adelantar la campaña de influenza, de la vacunación, y tratar de vacunar a todas las personas que sean de alto riesgo para que no tengamos además el tema de la influenza circulando junto con el coronavirus. El hecho de que se acaben las vacunas no tiene que ver con que no haya vacunas. Las vacunas están aseguradas en una proporción adecuada para nuestra población. Lo que sucede es que como requieren de una cadena de frío, no se puede llevar un container de vacunas a un consultorio. Se hace una proyección de cuántas se van a necesitar, se llevan, y la respuesta de la gente ha sido tan buena que hay muchos que se quedan sin vacunar porque proyectan 200 vacunas en un consultorio y llegan 400 personas. Eso es bueno hasta cierto punto de vista, porque significa que la gente se está tomando muy en serio esto, y curiosamente a este minuto la población de riesgo, ya el 20% está vacunada en 2 días. O sea, la respuesta ha sido muy buena. Necesitamos que la autoridad probablemente proyecte mejor, o sobreproyecte, digamos, sobreexagere y tenga mayor disponibilidad de vacunas diariamente. No es que se acaben las vacunas de la región, sino que diariamente se acaban, porque no se puede mantener la cadena de frío para tanta gente. A ver, César, voy a redes sociales. César pregunta, ya que estás con el doctor, por favor, planteale lo siguiente. ¿Qué pasa con las empresas grandes industrias? Entiendo esta pregunta respecto de que dice con más de 100 personas como ASMAR, ENAP, grandes empresas, ¿no deberían seguir trabajando
las personas que están ahí? ¿Qué deberían hacer las empresas? Tú recomiendas, entiendo yo por lo que hemos estado conversando y lo que has dicho desde el principio, la cuarentena, pero ¿qué pasa con estas empresas? Lo ideal sería que trataran de hacer teletrabajo, o no sé, bueno, ahí hay cuestiones, detalles técnicos internos de cada empresa que tienen que solucionar ellos, pero lo recomendable es que no haya aglomeración de gente, ¿no? O sea, las recomendaciones son, ojalá, cuarentena. Si no se puede, tratar de mandar a la mayor cantidad de gente a hacer teletrabajo. Mucha gente hoy en día en empresas grandes ya está trabajando desde sus casas. Piensa tú que probablemente la empresa más grande de la región sea el hospital regional. Y acá nosotros hemos tomado algunas decisiones, por ejemplo, respecto a que los equipos de especialidad se han separado para no tener contacto unos con otros. Por ejemplo, en mi unidad de urología tenemos 2 equipos y no estamos en contacto unos con otros, de manera que si un equipo cae con un contagiado, lo más probable es que contagien los otros de su núcleo, digamos, y quede el otro equipo disponible. Entonces estamos tratando de hacer esto lo más llevadero posible, porque vamos a tener muchas bajas dentro de las empresas. Ahora, las empresas en general, el llamado es a la autoridad a que por ley, por compulsión de esto de que estamos en situación de emergencia, el jefe del Estado Mayor o quien esté a cargo de la plaza ordena el cierre de algunas empresas que no son servicios básicos. El tema está en que en un lockdown o en un confinamiento total, la idea es que solo se mantengan servicios básicos. De esa manera nosotros logramos aplanar la curva lo más posible. No puede ser tampoco, es bien extraño, pero no puede ser que en nuestro país todo esté como a la iniciativa de cada grupo. Los malls cerraron una vez que se pusieron de acuerdo con el ministro de Economía, las clases suspendieron porque los alcaldes hicieron. Entonces, aquí falta un liderazgo mayor por parte de la autoridad para que nos vayamos adelantando a las situaciones que todos saben que van a llegar. Si eso es lo más extraño. Lo más extraño es que sabemos para dónde vamos porque tenemos 2 modelos clarísimos, que son Italia y España, y logramos adelantarnos para evitar caer en los mismos errores que ellos cayeron. Si a nosotros nos están diciendo, tenemos mensajeros del futuro que están en Italia y en España, y nos están diciendo lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Es súper importante que la gente entienda, por ejemplo, el comercio, de que los muertos no compran, no van a terminar finalmente mejorando sus ventas porque mantengan unos días más abiertos, porque si no logramos controlar esto y disminuir la tasa de contagio, finalmente vamos a tener gente fallecida, vamos a tener gente que cayó a las UCI, entonces necesitamos disminuir la circulación de personas al máximo. Ya, o sea, pensar más en la salud y no en el bolsillo, claramente, ¿no? Yo comparto contigo que hay muchas decisiones que se han retrasado producto justamente de cuestiones económicas seguramente, y que uno lo podría entender, pero cuando ya, tal cual como dices tú, tenemos mensajeros del futuro en España, en Italia, en Chile, etcétera, en otros países que ya partieron hace bastante rato antes que nosotros deberíamos aprender de ellos y empezar a tomar decisiones. O sea, yo creo, además, Gonzalo, que la ciudad debería cerrarse hoy día. No se va a cerrar seguramente hoy día, capaz que se cierre unos días más, pero debería cerrarse hoy día, ¿no? Mejor prevenir lo antes posible. Sí, pues sí, por eso yo creo que si nosotros nos adelantamos tenemos la opción de que la epidemia nos golpee con mucha más fuerza que aquellos lugares que no lo hicieron. Por eso es que el llamado, por ejemplo, a los escolares que están con esta cuarentena, es una cuarentena, no son vacaciones, no es para que se junten a jugar a la pelota, ni andar en bicicleta, ni para que hagan carretes en sus casas, es para que se mantengan confinados en sus casas, 14 días en su casa, sin salir. La idea es disminuir, porque ellos van a hacer cuadros, ellos no se van a morir de esto, van a hacer cuadros leves, en algunos casos pueden incluso hasta parecer asintomáticos, pero van a ser un vector importante que va a estar desparramando los virus por toda la ciudad si es que no se quedan en sus casas. Esa es la función de la suspensión de clases. El resto de la gente igual, si no tienes que salir, no salga. No es obligación salir a comprar bienes que los puedes postergar 2 o 3 meses. No es obligación salir a tomarse un café. Entonces, el hecho que cierran restaurantes, que cierran los cafés, que cierran los pubs,
es un punto importante. Nos permite controlar la curva. Lo único que podemos hacer para enfrentar una epidemia, es disminuir la circulación del virus en las calles. Esto es como tirar, no sé, bolitas de colores arriba de una mesa de billar. Mientras más tires, más posibilidades de que haya contacto unas con otras. Entonces no se explica a uno por qué no ha habido medidas más drásticas al respecto. Yo también quiero hacer un llamado, y esto lo conversamos el otro día con el jefe de la UCI. Los que salen a correr en auto, los que se toman un par de tragos y se suben arriba del auto, no, por favor, yo les pido por favor que por lo menos durante un par de meses no lo hagan, porque no tenemos camas UCI para ellos. O sea, necesitamos esos ventiladores, necesitamos las camas UCI para los que se van a enfermar de coronavirus. Entonces, ya un llamado a la responsabilidad. Yo entiendo que ese es un mal endémico que debiéramos solucionar por otra vía, pero en este minuto específico, por favor les pido que tengan un poquito de conciencia, y si no, que miren a sus papás y a sus abuelos a los ojos, porque puede ser que sea la última vez que los vean. Tal cual, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Gonzalo Sáez, presidente del Colegio Médico. Muchas gracias, Gonzalo, por estos minutos de conversación. No, muchas gracias. Yo les pido a los medios de comunicación que insistan en las medidas preventivas. Tenemos que repetir y repetir y repetir esto hasta que se nos meta bien en la cabeza. Tenemos que estar todo el día pensando en no llevarnos las manos a la cara, que es un ejercicio muy difícil. Es muy difícil no tocarse la cara. Pero tenemos que acostumbrarnos a hacerlo, tenemos que cambiar un poco nuestra cultura y asegurarnos del tema del lavado de manos, que es lo más importante, y no tomar contacto con otra gente por el mayor tiempo posible. Si todos hacemos eso, podemos aplanar esta curva y podemos ganarle a la enfermedad sin tener que lamentar un aumento importante en la mortalidad. Chao, Gonzalo, muchas gracias. Buenas jornadas. Estamos Chao, que estés bien. Chao, buen día. 9:02. Pausa, y en los próximos minutos vamos a tomar contacto con el alcalde Radonich, vamos a mostrarle videos que nos están llegando de los consultorios. Envíenos información, envíenos preguntas, conversemos. Muchas gracias a toda la gente que está en sintonía y que está enviándonos mucha información, preguntas, dudas. ¿Qué pasa con los hoteles? ¿Qué pasa con Zona Franca? Zona Franca debería cerrar hoy día. Te lo confirmo en unos minutitos, estimada. Está preguntando Sandra, ¿qué pasa con Zona Franca? ¿Qué pasa con el mall? Sí, el mall cierra. ¿El supermercado líder? No debería cerrar el supermercado, cierra el mall. Augocho, Zona Franca, tampoco debería cerrar, cierra el módulo central, pero se lo vamos a ir confirmando en los próximos minutos. Pausa, ya venimos. ¿Cuáles son los signos y síntomas del coronavirus? En la mayoría de los casos